Vamos a utilizar las propiedades de las derivadas para poder resolver los ejercicios que tenemos acá. Entonces, empecemos con el primer ejercicio. Entonces, primero. Entonces lo que queremos es hallar la derivada con respecto a x de este polinomio. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nos quedaría derivada con respecto a x de y. Entonces, si utilizamos las propiedades, lo que tendríamos es algo así como lo siguiente. Derivada con respecto a x de x elevado a la quinta potencia menos 4 veces la derivada con respecto a x de x elevado a la tercera potencia más 2 veces la derivada con respecto a x de x y por último menos la derivada con respecto a x del número 3. Entonces tenemos la derivada de una potencia, la derivada de una constante por una función, que es igual a la constante, al producto de la constante por la derivada de la función, y por último, la derivada de una constante. Entonces esto nos quedaría igual a lo siguiente. Entonces lo que dice la propiedad es, se baja el exponente 5 y x queda elevado a la 5 menos 1. O sea, que nos quedaría que esto es igual a 5 por x elevado a la 4 menos 4 multiplicado por, bajamos nuevamente el exponente y al exponente le restamos 1, o sea, 3 menos 1. O sea, nos quedaría 4 por 3, 12 veces x elevado a la 2. Observe que básicamente estoy utilizando la propiedad de la derivada de una potencia. Nos quedaría 2 multiplicado por, bajamos el exponente que es el número 1, multiplicado por x elevado al exponente que es el número 1 menos 1. O sea, nos quedaría x elevado a la 0. Y x elevado a la 0 es el número 1. Y 2 multiplicado por 1, pues da el número 2 menos la derivada de una constante que es 0. Y nos quedaría entonces que la derivada con respecto a x de y es igual a 5 veces x elevado a la cuarta potencia menos 12 veces x elevado a la 2 menos el número 2. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio. Entonces el segundo ejercicio dice que tenemos que derivar con respecto a x3 por la potencia a la 2 tercios de x menos 2 por la potencia a la 5 medios de x más x elevado a la menos 3. Entonces nos quedaría derivada con respecto a x de y. Entonces, aplicando las propiedades nos quedaría 3 multiplicado por la derivada con respecto a x de x elevado a la 2 tercios menos el número 2 multiplicado por la derivada con respecto a x de x elevado a la 5 medios más la derivada con respecto a x de x elevada a la menos 3. Entonces observe que aplicamos la derivada de una suma o de una diferencia de funciones. Ahora, haciendo las operaciones nos quedaría que esto es igual a 3, apliqué la derivada de una constante por una función, multiplicado por 2 tercios de x elevado a la 2 tercios menos el número 1, menos el número 2 multiplicado por 5 medios de x elevado a la 5 medios
menos 1. Menos 3 por x elevado a la menos 3 menos el número 1. Simplificamos los términos que se puedan simplificar. Por ejemplo, el número 3 y el número 3. El número 2, el número 2. Listo. Ahora seguimos en nuestra operación. Bueno, si continuamos con nuestras operaciones, entonces nos quedaría lo siguiente. 2 multiplicado por y 2 tercios menos el número 1 es igual a x elevado a la menos 1 tercio. Menos el número 5 multiplicado por x elevado a la 5 medios menos 2, pues es lo mismo que tuviéramos 2 medios, 5 menos 2, 3. Este sería igual a x elevado a la 3 medios, menos el número 3 multiplicado por x elevado a la menos 4. Si seguimos en nuestro proceso, entonces nos quedaría que la derivada con respecto a x de y es igual a el número 2 sobre, y entonces para volver ese exponente positivo escribimos la x en el denominador. Entonces nos quedaría x elevado a la 1 tercio positivo menos el número 5 multiplicado por la raíz cuadrada, ¿cierto? Que ese sería el índice de la raíz, el término que hay en el denominador del exponente, de x elevado a la tercera potencia, menos el número 3 sobre x elevado a la cuarta potencia. Entonces nos quedaría x elevado a la cuarta potencia. Muy bien, ahora vamos a resolver el tercer ejercicio. Como podemos ver en el tercer ejercicio, lo que tenemos es la derivada de un producto de dos potencias semejantes. Entonces, en lugar de derivar este producto de potencias semejantes, lo que hacemos es reescribir la función. Entonces nos quedaría x elevado al cuadrado multiplicado por x elevado a la 2 tercios. Esto es igual a x elevado, y entonces cuando obtenemos un producto de potencias semejantes, usamos la ley de exponentes. Dejamos la misma base y sumamos sus exponentes. 2 tercios más el número 2. Esto nos quedaría como x elevado a la 3 por 2, 6, más 2, 8. X elevado a la 8 tercios. Entonces ahora sí, cuando vamos a derivar la función, entonces en lugar de derivar la función original, derivamos su equivalente y nos quedaría algo así como lo siguiente. Derivada con respecto a x de x elevado a la 8 tercios. Acuérdense, derivamos x elevado a la 8 tercios porque reducimos esta expresión. Es igual a 8 tercios, ¿sí? Bajamos el exponente como coeficiente y al exponente le restamos 1. Entonces nos quedaría 8 tercios menos 1. Y esto es igual a 8 tercios factor de x elevado a la 8 menos 3, 5 tercios.
Luego entonces, la derivada con respecto a x de y es igual a, y entonces escribámoslo como 8 tercios de la raíz cúbica de x elevado a la quinta potencia. Vamos a resolver el ejercicio número 4. Entonces recordemos, como en el caso anterior, en lugar de derivar esta función tal cual como está, en donde nos tocaría aplicar derivadas de cocientes, mejor convertimos esta función a una función equivalente pero más sencilla de derivar. Entonces veamos. Cuarto. Entonces reescribamos la función. Entonces esto sería y igual a sobre, y entonces escribimos esta raíz como x elevado a la 2, que es el exponente de la x, tercios, que es el índice de la raíz, menos b dividido en, nuevamente, entonces nos quedaría x multiplicado por x a la 1 tercio. Es a la 1 tercio. Si seguimos, entonces tendríamos que, en lugar de dejar esta x en el denominador, pues la subimos al numerador. Entonces nos quedaría a multiplicado por x elevado a la 2 tercios. Pero como la pasamos del denominador al numerador, le cambiamos el signo al exponente. Menos. Ahora multiplicamos estas dos potencias de igual base. Entonces nos quedaría x elevado a la 1 más, acuérdense que cuando multiplican potencias de igual base suman los exponentes, a la 1 tercio. Entonces esto nos quedaría como x elevado a la 4, 3 por 1, 3, más 1, 4, elevado a la 4 tercios. Entonces nos quedaría como b dividido en x a la 4 tercios. Y esto sería igual, entonces tendríamos la función que queremos derivar como y igual a multiplicado por x a la menos 2 tercios. ¿De dónde salen estos términos? De convertir a una potencia y subir al numerador. Menos y nuevamente b, que es el coeficiente y además una constante, x elevado a la 4 tercios. Observe que como no lo escribimos en el denominador, entonces le cambiamos de signo. Vamos a derivar la función. Muy bien. Entonces lo que tendríamos, entonces nos quedaría derivada con respecto a x de y es igual a multiplicado por la derivada con respecto a x de x elevado a la menos 2 tercios, que es el resultado de subir de volver esta raíz una potencia, subirla al numerador, menos b por la derivada con respecto a x de hacer este producto de potencias, dejarla como una única potencia y subirlo al numerador, o sea, de x a la menos 4 tercios. Ese es el origen de los exponentes negativos. Entonces nos quedaría que es igual a factor de menos 2 tercios. Entonces, menos 2 tercios
bajamos el exponente como coeficiente. X elevado a la menos 2 tercios y al exponente le restamos 1. Menos b multiplicado por, cerremos este paréntesis acá. Entonces, bajamos el exponente como coeficiente. Mire que lo bajamos con su respectivo signo. X elevado a la menos 4 tercios y al exponente le restamos 1. Observe que lo que estamos haciendo es utilizar las propiedades del álgebra, las propiedades de las derivadas, conjugarlas para obtener un solo resultado. Entonces nos quedaría que es igual a menos 2 tercios menos 2 tercios de A multiplicado por X elevado, entonces menos 2 menos 3 menos 5 tercios. Menos por menos da más, entonces quedaría más 4 tercios de B por X elevado a la, entonces menos 4 menos 3 daría menos 7 tercios. Si los organizamos, entonces nos quedaría la respuesta de esta manera. La derivada con respecto a x de y es igual a ¿qué? Menos 2 veces a en el numerador. Y en el denominador nos quedaría 3 por la raíz cúbica de x elevado a la 5. ¿Sí? Más, otra vez, en el numerador nos quedaría 4b dividido en 3, nuevamente, raíz cúbica de x elevado a la 7. Obsérvese que no derivamos a, no derivamos b, porque en el cálculo esas son constantes. Muy bien, ahora vamos a hacer el quinto ejercicio. Lo que tenemos es la derivada de un cociente. Entonces apliquemos la regla del cociente. Entonces nos quedaría la derivada con respecto a x de y es igual a ¿qué? Entonces, sería la derivada con respecto a x del numerador, que es 1 más la raíz cuadrada de x. Pero en lugar de escribir la raíz cuadrada, pues nuevamente escribimos la raíz como una potencia, multiplicado por el denominador sin derivar, o sea, multiplicado por 1 menos la raíz cuadrada de x. Como esta no la vamos a derivar, entonces la dejamos expresada tal cual. Listo. Menos, ahora la derivada del denominador, menos la derivada con respecto a x del denominador. Observe que le aplicamos el operador diferencial a 1 menos la raíz cuadrada de x, o sea, 1 menos x a la 1 medio, multiplicado por el numerador sin derivar, o sea, multiplicado por 1 más la raíz cuadrada de x. Todo dividido en el denominador al cuadrado, o sea,
1 menos la raíz cuadrada de x. Observe que solamente escribimos la raíz como una potencia cuando la vamos a derivar. Si no la vamos a derivar, la dejamos escrita como una raíz. Bueno, entonces al resolverlo nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, la derivada de la constante, pues es el número 0. La derivada de x a la 1 medio, entonces nos quedaría 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1. Entonces nos quedaría 1 medio menos el número 1. Como es una de las restas que más vamos a hacer en las derivadas, pues siempre nos va a dar x a la menos 1 medio. Todo multiplicado por el numerador sin derivar. Y el numerador sin derivar sería, perdón, por el denominador sin derivar. Y esto nos quedaría como 1 menos la raíz cuadrada de x, que es la expresión que está en el denominador de la función. Luego, menos 1 más la raíz cuadrada de x. Observe que aquí ya estamos trabajando con el segundo término, la segunda expresión. Ahora, por la derivada con respecto a x del número 1, pero eso es una constante, entonces daría 0, menos, bajo el exponente y me quedaría 1 medio, lo bajo como coeficiente, por x elevado a la 1 medio menos el número 1. Y en el denominador nos queda exactamente la misma expresión que tenemos arriba. O sea, nos queda 1 menos la raíz cuadrada de x elevada al cuadrado. Por norma general, esta potencia no se desarrolla, se deja expresada. Entonces, si seguimos en el proceso de solución, nos quedaría de la siguiente manera. Esto sería igual a ¿qué? Entonces sería igual a... En el numerador tenemos esta expresión. Entonces nos quedaría algo como esto. Entonces en el numerador nos queda esta expresión. 1 menos la raíz cuadrada de x. Observe que ya no necesitamos los paréntesis porque ya no estamos multiplicando a nadie. En el denominador, el número 2, y al hacer esta diferencia nos quedaría x a la menos 1 medio. Como queda con exponente negativo, pues lo escribimos en el denominador. Como ya no lo vamos a derivar, entonces simplemente lo escribimos como la raíz cuadrada de x. ¿Por qué? Pues porque aquí nos quedaría x a la menos 1 medio. Cuando lo bajaremos aquí al denominador nos quedaría 2 por x a la 1 menos 1 a la más 1 medio. Como ya no lo vamos a derivar, entonces más bien lo escribimos como raíz. Menos, y de igual manera, menos por menos daría más. Entonces tendríamos un más. En el numerador nos queda esta expresión. Y entonces tendríamos que esto es igual a 1 más la raíz de x. Y en el denominador, el número 2 multiplicado por esta potencia nos queda negativa, entonces la tenemos que escribir en el denominador. X a la menos 1 medio. Entonces aquí nos quedaría x a la más 1 medio. Pero mejor lo escribimos como una raíz. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de x. En el denominador de toda la expresión seguimos colocando 1 menos la raíz cuadrada de x. Todo elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora seguimos en el proceso de simplificar o de reducir
la derivada. Entonces nos quedaría la siguiente expresión. Resulta que estas dos expresiones tienen el mismo denominador. Entonces dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos los numeradores, dependiendo del signo que tengan. Entonces nos quedaría así. Perdón. Nos quedaría así. Entonces en el numerador, el número 1 menos raíz de x más el número 1 más raíz de x. Y en el denominador del numerador dejamos el mismo denominador, 2 multiplicado por la raíz de x. Y en el denominador de toda la expresión nuevamente colocamos 1 menos la raíz de x todo elevado al cuadrado. Entonces, observe lo que nos ha dado la expresión, ¿cierto? ¿Sí? Si observamos, pues, lo que hemos hecho, básicamente, es sumar estas dos expresiones. Como tienen el mismo denominador, dejamos el mismo denominador y sumamos o restamos sus numeradores. Entonces, si reducimos nos quedaría menos raíz de x con más raíz de x se cancela. El número 1 más el número 1 nos daría 2. Entonces, esta expresión nos queda de esta manera. Igual, perdón. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Igual a... Entonces, en el numerador nos queda el número 2. Porque 1 más 1, 2. En el denominador, 2 por la raíz cuadrada de x. En el denominador, 1 menos raíz de x. Todo elevado al cuadrado. Cancelamos en el numerador. Y en el numerador cancelamos el número 2. Entonces nos quedaría un número 1. Cancelamos el número 2. Entonces, nos quedaría que esto es igual a, en el numerador, a 1 dividido en la raíz de x. Y en el denominador nos queda 1 menos raíz de x todo elevado al cuadrado. Como vamos a hacer una división de fracciones, entonces colocamos esta expresión sobre el número 1. Entonces, concluyendo, nos quedaría que la derivada con respecto a x de y, pues hacemos el producto de extremos en el numerador hacemos el producto de extremos en el numerador, 1 por 1 da el número 1, dividido en el producto de medios en el denominador, o sea, raíz de x multiplicado por 1 menos la raíz cuadrada de x, todo elevado al cuadrado. Bueno, por último, vamos a hacer el sexto ejercicio. Entonces, en el sexto ejercicio se nos pide que derivemos con respecto a t a y. Igual que en el cuarto ejercicio, consideramos que a y b son constantes, salvo que se aclare lo contrario, obviamente. Entonces nos quedaría derivada con respecto a t de y. Utilizando las propiedades, pues nos quedaría a multiplicado por la derivada con respecto a t.
de t elevado a la m más b multiplicado por la derivada con respecto a t de t elevado a la m más n. Esta es una derivada muy sencilla. Simplemente bajamos a m como coeficiente y nos quedará a multiplicado por m por t elevado a la m y reducimos el exponente en una unidad. Igualmente nos quedaría más b y bajamos el exponente, o sea, m más n por t elevado a la m más n menos 1. Y esa sería la derivada. No se pueden reducir los términos, nada. Y entonces nos quedaría que la derivada con respecto a t de y es igual a m por t elevado a la m menos 1 más b factor de m más n por t elevado a la m más n menos 1.